Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta aquí en El Toro Televisión, donde ya estamos preparados para contarles, informarles, opinarles sobre lo que nos parece obligado conocer de lo que está pasando en el día de hoy, fuera o dentro, eso da igual. Lo que es más importante es un doble compromiso, el de la valentía y el del rigor. Y por encima de todo eso, la llave, el techo de todo ese proyecto informativo tiene que ser, no puede ser de otra manera, la libertad para hablar de las cosas. Si no quieren eso, si no exigen eso, váyanse a ver las Telepedros, si tienen ahí una docena, y ahora van a tener una más, que está montando José Miguel Contreras, con no sé quién, los Entrecas, todos estos están preparando otra, pues le faltaba un poco de oportunidad de repartir ciertos dineros y ciertas ayudas para tener el control de los medios. ¿Por qué necesita Pedro una tele más? Y la quiere enseguida, la aprobó el pasado Consejo de Ministros. O sea que esto puede ser, si ellos quieren, pues muy rápido, que esté en marcha, que se pierda el dinero que han invertido en ella, como ya ha pasado 3 veces, y que bueno, que sigan ahí predicando las verdades de don Pedro. Bueno, nosotros no lo vamos a hacer. Es más, nosotros tenemos todo el interés en contarles los intríngulis de algunos manejos, como el que van a ver ahora. Seguramente habrán reparado en este anuncio. En esta cadena no lo han visto, porque aquí no hay anuncios públicos de ningún tipo, ni el de la renta, ni el de el día de los ejércitos, ni nada, ninguno. Y casi mejor, casi mejor. Pero bueno, en cualquier caso, la campaña se llamaba ¿Cómo imaginas tu futuro? Es del Ministerio de Vivienda y consistía en un anuncio en el que 3 personas mayores, podríamos llamar tercera edad, no lo sé exactamente, pero a mí me lo pareció, están reflexionando cómo imaginan ellos el futuro, porque llevan 30 años viviendo en el mismo espacio común, en una casa, entre los 3. Luis, otra vez, 30 años dejándote los calzoncillos en el baño. Esta noche voy a traer a alguien a casa. Me dejáis el salón. ¿Y yogures? ¿Quién ha vuelto a coger mis yogures? En cuanto pueda me voy sola. Otra vez lleno de mierda. ¿Me falta mucho? Un poquito. En tu futuro debería haber una casa. Hace 47 años del artículo 47 de la Constitución dice que tienes derecho a una. Y desde lo público hacemos todo para cumplirlo. Más vivienda, mejor regulación y mayores ayudas. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España. ¿Es un anuncio o es una mamarrachada? Eso ustedes valoran. A mí me parece una mamarrachada, desde luego, pero en cualquier caso, alguien que se ha mirado con interés, digamos, de patólogo este anuncio, don Ezequiel Marín, que ya me acompaña aquí, periodista, compañero, y hombre que, como digo, ha pasado por el microscopio las partículas del anuncio que felizmente parece que han conjurado. ¿Quién, cómo y por qué? Bueno, son muchas preguntas, ¿no? Son muchas preguntas que vamos a ir desgranando en estos minutillos que vamos a tener. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, empezando por lo básico, ¿no? Se ha hablado mucho de este spot. Por cierto, como bien decía Xavier, es cuanto menos, bueno, pues destacable, ¿no? Que hagan un anuncio con lo que ellos realmente tendrían que hacer, ¿no? Que es poner en práctica esas viviendas que ha prometido Pedro Sánchez durante mucho tiempo y que no llegan. ¿no? Pero yendo al seno del asunto, ¿no? 660.000 euros, decía la gente que había costado este spot publicitario, que por cierto ha durado 3 días en televisión, pero nosotros, desde el proyecto que yo encabezo, Gobierno al Descubierto, hemos dado con la licitación, con la adjudicación, y no es que haya costado 660.000 euros, es que ha costado más, cerca de 800.000, exactamente 780.450 euros, es decir, 260.000 euros al día. Para eso sirven tus impuestos. Sí, efectivamente, lo que da vuelve, ¿no? Suelen decir, ¿no? En la declaración de la renta. Lo que va, vuelve si no pasa por el bolsillo de alguno, que está en la cabeza de todo. Bueno, entonces, ¿a quién se le ocurre? ¿Quién es el beneficiario de
el que se lleva algo de todo esto es la compañía de publicidad creativa y de medios y demás. Pues fíjese, Xavier, que es cuanto menos también destacable, ¿no? O sea, todo lo que vamos a decir es muy destacable. No voy a destapar todavía el nombre, lo diremos a continuación, pero voy a dar el dato, ¿no? ¿Se acuerdan, yo creo, muchos espectadores de ese spot que hizo Zapatero, ¿no? Con C de Zapatero, que decía libertad no se escribe con D, ¿no? Se escribe y termina con Z, ¿no? Con Z de Zapatero, en el 2008, en esas elecciones generales. Bueno, pues ese spot lo llevó señora Rushmore, ¿no? Esta misma agencia de publicidad es la que se ha endosado cerca de 800.000 euros por este spot publicitario, que al final, como decimos, ha durado solamente 3 días. Se han llevado muchas cosillas más. O sea, viejos amigos. Sí, no, y ahora vamos a desgranar, como digo, todo lo que se han llevado, porque en estos últimos 4 años se han llevado cerca de 14 millones de euros en campañas públicas. En campañas públicas, que se dice pronto, 14 millones de euros. Estamos hablando de que salimos a 3,5 millones por año, ¿no? Que se ha llevado esta agencia de publicidad, por cierto, con sede en Madrid. Ya vamos a investigar un poquito a ver quién se encuentra detrás del accionariado de esta empresa. Sabemos que ha habido familiares cercanos a bueno, pues personalidades cercanas a directivos del Partido Socialista, como puede ser Rubalcaba, también, que ha estado involucrado en años atrás, y vamos a tirar de la manta, vamos a tirar del hilo, porque yo creo que no hay derecho que lo paguemos de nuestros impuestos, 14 millones de euros, para que luego digan que no hay dinero para sanidad, que no hay dinero para la seguridad, para Lela, que también hemos preguntado al Gobierno cuándo se va a poner en marcha esas ayudas para Lela, que llevan ya muchísimo tiempo llenándose la boca, ¿no? de que ya pronto van a llegar. Pues queremos saber cuándo van a llegar esas ayudas de Lela, porque los enfermos de Lela tienen todo el derecho del mundo a saber qué va a pasar y si se van a poder costear, no cualquier cosa, no cualquier tontería, no, se van a poder costear su vida. ¿Quiénes son entonces estas figuras que se han metido 14 millones en el bolsillo? Pues fíjense. Gracias al Puño y la Rosa. Pues fíjense, hay una cosa también muy a destacar, señora Rushmore. En este año 2025, se han llevado otro contrato del Ministerio de Vivienda por el cual, esta agencia de publicidad es, desde este año, como digo, responsable de la estrategia y creatividad publicitaria del Ministerio de Vivienda, de Isabel Rodríguez. Y es cuanto menos destacable... Que no tiene competencia. Claro, pero es cuanto menos destacable que le están pagando 4 millones a esta agencia de publicidad por eso, ¿no? Por la creatividad publicitaria de este Ministerio de Vivienda, y dentro de esas funciones tendrían que estar, por ejemplo, la elaboración de spots publicitarios, ¿no? Bueno, pues no, pues parece que no está, ¿no? Que dentro de esas funciones no están esos, y hay que dotarles también con 800.000 euros para sacar otro spot nuevo. Ezequiel, ¿estos no serían los de la Kelly Finder? De aquella ministra que fue de Vivienda un ratín, también la hemos pasado la historia negra y no nos queremos ni acordar de su nombre. Vete a saber, lo que sí sabemos es que está muy ligado con el señor Puente, con el señor Óscar Puente. No sabemos, a lo mejor también le lleva a las redes sociales, porque el ministro está todo el rato con Twitter y con Instagram respondiendo. A lo mejor también dentro del dinero que le han dado del Ministerio de Transportes entra eso en sus facultades, pero se han llevado también este año cerca de 4 millones de euros por lo mismo, por la campaña de Renfe, por las campañas publicitarias de Renfe. Como digo, son cerca de 14 millones de euros. Yo creo que ya basta, ¿no? Porque siempre, ¿no? A la misma agencia de publicidad, ¿qué hay detrás, ¿no? Vamos a investigar, porque algo tiene que haber. Señora Rushmore, ese es el asunto que le va a ocupar a usted en las próximas semanas y meses, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿no? Porque siempre suelen dar largas, desde el Gobierno no responden, pero bueno, si no responden a través del portal de transparencia, que están obligados por la ley de transparencia, tendremos que salir a la calle, tendremos que ir al Congreso y preguntar con toda la educación del mundo sobre todos los entresijos que se trae este Gobierno de Pedro Sánchez. Ezequiel Marín, aquí quedas emplazado para venir y contar, como siempre, contamos contigo. Vendremos. Muchísimas gracias a ti, Xavier. Bueno, vamos a la Argentina, donde inesperadamente se ha producido un giro político. El argentino es un tío muy espabilado. Han visto que Milei, a pesar de que tiene un caso de corrupción, a pesar de que en unas elecciones municipales pues parece que sus rivales, los peronistas, pues le comían terreno, lo ponían en dificultad, la verdad es que nadie daba un duro por el resultado electoral de Milei. Sin embargo, Milei ha conseguido una amplia, sus candidatos han conseguido una amplia victoria que le lleva a más del 40% de los votos en juego. Ha multiplicado sus diputados, eran unas elecciones de medio término, de esas que, como en Estados Unidos, como el modelo americano, que a mitad de la legislatura renuevan parte de las dos cámaras. Pues en el modelo argentino, Milei ha conseguido un exitazo. ¿Y qué decía Milei? Decía que
se acabó ser una bisagra y vamos a conseguir una Argentina grande. A partir del 10 de diciembre pasamos a contar con 101 diputados en vez de 37. Y en el Senado pasamos de 6 senadores a 20 senadores. Por ende, no dudo en decirles que a partir del 10 de diciembre tendremos, sin lugar a dudas, el Congreso más reformista de la historia argentina. Dice a partir del 10 de diciembre o de noviembre, no me acuerdo qué es lo que ha dicho, porque ese es el día en el que unos salen y otros entran y se formaliza lo que ahora ya conocemos, el éxito electoral del partido de Milei. Y él, pues como es un showman, ha aprovechado cualquier momento, lo aprovecha para hacer el show de León que le sale fenomenal. Por favor, no huya de mí, yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey, te destrozaré, toda la casta es de mi apetito. Vamos a ver si acaso un cartelón en el que podamos apreciar el éxito de la jornada electoral. La Libertad Avanza, que es el partido de Milei, 40,72% del voto. Fuerza Patria es la última unión de peronistas asociados a las figuras más relevantes en todo el país, 33,92%. Y bueno, ya ven que el resto pues es bien poca cosa, el 7%, el 3,9%. Bueno, visto los resultados en la Argentina, la felicitación de Donald Trump a Milei. Dice que Estados Unidos ha ganado mucho dinero con estas elecciones. Vaya mensaje de felicitación. Felicidades al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. Está haciendo un trabajo maravilloso. Nuestra confianza en él ha sido justificada por el pueblo de Argentina. Pues sí, eso es así. Y además yo creo que en buena medida es el apoyo de Trump el que ha hecho que los argentinos recapaciten entre un futuro atados a Trump o un pasado atados a los peronistas, y ahí sí que me parece que no hay color, ¿verdad? Bueno, y otra cosa que tienen que conocer ustedes, Leopoldo López. Los de Maduro le quieren quitar la nacionalidad y Leopoldo López ha reaccionado y esto es lo que dice. Que no tiene ningún sustento en la Constitución. De hecho, podemos ver lo que dice explícitamente la Constitución en Venezuela. Dice que los venezolanos por nacimiento no pueden ser privados de su nacionalidad. Y esto es lógico. Esto es lógico que lo diga la Constitución y no hay un precedente en la historia de Venezuela en donde un venezolano nacido en Venezuela se le haya despojado de su nacionalidad. Lo que sí dice la Constitución es que venezolanos no nacidos en Venezuela, como es el caso de Nicolás Maduro, sí podrían ser despojados de su nacionalidad. Bueno, última hora, apúntense el día 21 de diciembre, sobre todo si tienen que ver con Extremadura, porque ese día tienen que o van a tener que estar pendientes de las urnas. Se han quedado convocadas elecciones de Extremadura para el próximo 21 de diciembre. Recuerden que María Guardiola, su presidenta del Partido Popular, se quedó sin presupuestos. Recuerden que Vox le presentó una enmienda de totalidad que mañana se tiene que votar. Recuerden que el PSOE presentó otra enmienda de totalidad que mañana se tendrá que votar y que ya pues la cosa quedó muy pendiente de en qué momento María Guardiola iba a convocar elecciones. Se daba por hecho que iba a hacerlo y efectivamente lo ha hecho. Lo ha hecho esta misma tarde, hace un ratito. 21 de diciembre, elecciones en Extremadura. Bueno, y de Extremadura nos vamos a Madrid, a un grave incidente de violencia que sacudió o que ha sacudido el centro de acogida para menores no acompañados, Menas de Hortaleza, centro del que hemos hablado no sé cuántas las veces, muchas, al norte de Madrid. Resulta que ha habido un motín, resulta que, bueno, ahí hay motines cada 2 por 3, ¿verdad? Lo publica la Gaceta y ahí dice que un grupo de internos ha agredido al personal de seguridad, obligando a la evacuación de varios vigilantes al hospital y en ambulancia. El suceso pues, vuelve a poner en cuestión pues, qué es lo que pasa en ese centro de Menas y por qué hay episodios violentos contra
los que pues lo vigilan, qué es lo que está fallando. Bueno, para ayudarnos a entender qué es lo que está pasando en el Centro de Menas de Hortaleza, le hemos pedido a don Rubén Pulido, que ya me acompaña, ya le veo ahí en la pantalla, que comparta unos minutos con nosotros. Muchas gracias, Rubén. Un placer siempre, buenas tardes. ¿Cómo resumirías tú lo que sucede en este centro, que está siempre en la boca de lo que no debería, producirse? Bueno, pues al final se trata de un centro en el que se le da cabida a numerosos menores extranjeros no acompañados, a más de los de capacidad, de los que tiene como capacidad máxima ese centro, es decir, estamos hablando de un centro de menores que tiene una capacidad máxima declarada de unos 30, ¿no? Y siempre se triplica esa capacidad. Esto obviamente te va a crear un clima de conflicto. Pero si además dentro de esos internos hay diversos perfiles que no tienen nada que ver y que son totalmente antagónicos, como marroquíes, argelinos, subsaharianos, pues el clima de hostilidad está servido, ya por el propio carácter de estos menores extranjeros no acompañados. Y ayer, pues hubo un momento de tensión. Hubo un momento de tensión de uno de estos menores extranjeros no acompañados con parte del personal educativo. Acto seguido, pues el personal educativo pues llama a los vigilantes de seguridad, que para eso están, para evitar este tipo de altercados. Entonces, cuando se van a llevar a este menor, que según me han descrito también fuentes policiales, pues es un menor de gran corpulencia, incluso tiene un peso de unos 100 kilos, un tío grande, pues se enfrenta a estos vigilantes, la emprende a puñetazos con los vigilantes y los vigilantes tratan de reducir a este menor extranjero no acompañado. Cuando tratan de reducirlo, pues asoman en torno a 7 u 8 más. Y estos 7 u 8, pues lo que hacen es imitar pues el comportamiento de su compañero, se lían a puñetazos, a patadas y a empujones con los vigilantes de seguridad. Incluso un vigilante de seguridad termina precipitándose por las escaleras del edificio. Los vigilantes logran zafarse, unos con daños, otros pues lamentando ciertas contusiones. Al final tiene que personarse la policía, 4 de ellos escapan, 2 son detenidos. De esos que han escapado todavía hay uno en paradero desconocido y tienen que intervenir los servicios sanitarios porque 2 de los vigilantes pues presentan daños de considerable magnitud, que ahora mismo pues se encuentran obviamente fuera del centro y tuvieron que ser atendidos en el hospital. Está claro que ese de 100 kilos, pues pongo yo en duda que sea menor. Sí, a mí, según me dicen fuentes policiales y según me dicen fuentes del propio centro, tiene una apariencia de aproximadamente 30 años. Pasa lo mismo como pasó con ese violador de Hortaleza, que al final se estaba diciendo, era un secreto a voces, que era adulto, que no era menor extranjero no acompañado. Y eso está pasando con más del 50% de los internos. Me dicen también a mí las mismas fuentes. En estos momentos, más de la mitad tiene una notable apariencia de adulto, pero este en concreto, que inicia el conflicto, pues tiene una edad aproximada de unos 30 años. Ya se dilucidará cuando esas diligencias procesales para determinación de edad de este sujeto pues salgan a la luz. Sí, pero esto tiene que ser una fase previa y a cuenta de la administración pública que sostiene el centro de Menas. Si no son Menas, no tienen que estar ahí. Entonces, es evidente, para evitar males mayores, ¿no? Sí, debería de existir un cribado previo cuando hay una apariencia de mayoría de edad. Es decir, no pueden sorprender aquí la inocencia, entre comillas, del sistema, que se deja sorprender, que es una inocencia impostada, porque es que hay muchos que tienen una notable apariencia de adulto, que están entre una horquilla de los 25 a los 30 años. Ya cuando esa horquilla es manifiesta en la apariencia de estos menores extranjeros no acompañados, obviamente no se debería de producir en la acogida en estos centros de menores. Más que nada porque también crea un conflicto con otros que sí son menores de edad. Estamos asistiendo a tutelas mixtas, donde pueden llegar a ser perjudicados en un momento dado, pues auténticos menores que están viendo cómo hay presencia de ciertos adultos que pueden en algún momento coaccionar su actitud. El caldo de cultivo está servido y por eso este centro de menores de Hortaleza viene protagonizando pues casi ya cada mes hechos de estas características. 19 motines en los últimos año y medio, 2 años. Claro, es que y cada día
estos motines cada día, estos episodios son más violentos. ¿Por qué? Pues porque los propios internos están viendo la total impunidad de la que gozan, porque al final terminan detenidos, terminan ante un juez, el juez los saca fuera y luego vuelven al centro. No tienen ningún tipo de coste sus actuaciones, la mayoría terminan de vuelta al centro. Entonces la escalada de violencia va a ser cada vez mayor. Los vigilantes de seguridad, que me dicen a mis fuentes policiales, están constantemente denunciando este tipo de hechos, denunciando agresiones, denunciando amenazas. Es que cualquier día va a ocurrir una desgracia. Y hay muchas personas como yo que llevamos ya tiempo advirtiendo, este centro debe de ser clausurado, estos menores deben de ser redistribuidos. Y los que no deban de estar en esos centros de menores, pues obviamente tienen que ir a su país de origen, de vuelta. Hay que ordenar un poco la situación, porque si no se ordena la situación, insisto, un día vamos a ser testigos de un episodio de considerable magnitud. Sí, señor. Rubén Pulido, te agradezco mucho que hayas tenido unos minutos para nosotros. Te deseo una feliz tarde y te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias. Bueno, nos vamos a Valencia. En Valencia pasan cosas bastante llamativas. Vamos a empezar por una anunciada. El general Gans Pampols se ha despedido hoy de Mazón, dándole la dirección política de las catástrofes al presidente de la Generalitat. Ya no tendrá ese instrumento que representaba él como persona conocedora de cómo atender esas direcciones de catástrofes, ¿no? El que hasta ahora era vicepresidente ha aprobado un nuevo plan que sitúa por encima de la famosa CECOPI a un órgano político presidido por el Consell Valencià, que es Mazón quien lo va a controlar. Al mismo tiempo les tengo que contar que la historia de Mazón se está recrudeciendo porque el miércoles se va a cumplir un año del momento Dana. Hoy ha aparecido que Carlos Mazón acompañó a la periodista con la que comía en el Ventorro, todo ese asunto, que en lugar de irse corriendo a la CECOPI cuando ya caían de todo del cielo, pues se fue a acompañarla al parking, con lo cual ha levantado no sé cuántas suspicacias, lo de siempre. Y eso sí que es nuevo. La juez de Catarroja, que instruye el caso de la Dana, ha pedido que le entreguen los teléfonos con los que estuvo hablando Mazón en las horas clave cuando empezaba a barruntarse la tragedia, cuando la tragedia estaba ya en marcha. ¿Qué más anunciar? Bueno, pues que también esta periodista que estuvo comiendo con Mazón el día de autos y que luego fue acompañada por él al parking, tendrá que pasar por esa declarativa en el juzgado de Catarroja, el que instruye la causa por la Dana. Así es que el asunto está políticamente que arde. Ya saben que el funeral de Estado se ha demorado un año. Ya saben que le han preparado un sitial blindado al presidente del gobierno, porque lo que da miedo en Valencia es el reproche. El reproche a según quién. Mazón ya lo sufre, pero el presidente del gobierno, desde que huyó como un conejo asustado de Paiporta, no sabemos, porque no quiso estar en el funeral en la Catedral de Valencia, ¿no? Bueno, ahora irá, pero se han querido asegurar todo tipo de control para que nadie coja una imagen inapropiada que pueda perjudicar a Pedro Sánchez. Bueno, un Pedro Sánchez ya bastante decrépito. Luego veremos en la mesa de análisis político lo que pasa después de que haya roto con él, ya saben, Puigdemont, nuestro amigo Puigdemont. Por cierto, todo eso va a coincidir con que mañana, día 28 de octubre, vamos a estar en Valencia. Hace un año la Dana golpeó con fuerza a cientos de familias en Valencia, luego vinieron las ayudas, las promesas, los compromisos, y muchos no han recibido eso que esperan. Sin embargo, pues viven medio olvidados, medio silenciados. El Toro Televisión viaja hasta Valencia para contar todo lo que otros ya no cuentan, la realidad de quienes lo perdieron todo y siguen esperando justicia. Esto va a tener lugar nuestro programa de especial desde Valencia el próximo 28 de octubre, mañana, así es que les proponemos que nos acompañen en ese programa especial en directo.
del Toro Televisión, donde juntos vamos a denunciar el abandono y daremos luz a los que fueron olvidados. Y al terminar podrán unirse a una cena muy especial con Julia Ariza, José Javier Esparce y Luis del Pino, donde podrán compartir su experiencia, contar su caso o denunciar su situación. Queremos escucharos. Así es que ni lo dudéis, reservar plaza escaneando el código QR que aparece ahí en pantalla o llamando al número de teléfono de forma más tradicional que esta, no se me ocurre, 91 616 2464 o escribiendo a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Esto es mañana, 28 de octubre, con la colaboración de la Generalitat Valenciana. Así, ara. Bueno, tengo yo que contaros algunas cosas que tienen que ver con la droga y quiero contarlas hoy especialmente porque muchas de ellas vienen a reafirmar cosas que yo os digo, con las que pretendo conmoveros, movilizaros y reclamar soluciones para este asunto de la droga, o de lo contrario, si lo hacemos tarde, pues igual lo tenemos ya perdido, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, empezamos en Granada. En Granada hoy han incautado 3,2 toneladas de hachís entre cartones reciclados que llegaban a Granada desde Melilla. Bueno, ahí está la Guardia Civil en plena operación. Luego vais a ver las montoneras de droga que han salido entre los cartones reciclados, supuestos cartones reciclados. 3,2 toneladas de hachís, no es poca cosa, ¿verdad? Y claro, esto es un negocio. Esto es un negocio muy lucrativo, tan lucrativo como que los que mandaban las toneladas de hachís que han descubierto la Guardia Civil en Granada, pues ya estarán planeando otro envío, si no de 3, de 4 toneladas de hachís por otra vía. Vamos a ver otra de las esquinas de este asunto tan complicado de la droga. ¿Qué pasa con los narcopisos? Ahora vamos a ver un narcopiso en la ciudad madrileña de Getafe. 6 detenidos en esta operación. Los denunciantes, los vecinos, es la colaboración ciudadana la que ha permitido detectar este centro donde se vendía cocaína y se vendía heroína. Pero aquí es a donde yo quiero llegar. Es que la policía ya estuvo en este narcopiso el pasado mes de julio. En julio estamos en octubre y ya están otra vez en lo mismo, en el mismo sitio, pues con mucho dinero en efectivo, en fin, con todo tipo de envases de estas sustancias dispuestos para la colocación la colocación no es la palabra mejor escogida, están en la venta y el negocio puro y duro ahí en Getafe de estas dos sustancias. Pero que vaya la policía en julio y vaya la policía en octubre, lo que nos dice a nosotros, que no hace falta ser catedrático, es que aquí hay un problema, entran y salen del juzgado, las condenas y las penas de las sentencias judiciales se las pasan por el forro o por el arco del triunfo, y vuelven a lo mismo, y en el mismo sitio, y los vecinos que debieron pensar que se libraban ya del narcopiso, pues resulta que, amigo, no, volvemos a estar en las mismas, y vuelve la burra al trigo, ¿verdad? Bueno. Pues esto es en síntesis lo que yo quiero denunciaros, la enorme cantidad de droga, el fenómeno pluriprovincial de todo esto, cómo hay muchos españoles de origen que pinchan la electricidad pública en su pueblo y organizan allí su plantación, a veces indoor, de droga, con la que sacarse un dinero y sustraerse de la obligación principal, que es ganarse el sueldo con el sudor de la frente, no con las drogas. Bueno, por eso hay que estar siempre al lado de la Guardia Civil, por ejemplo, de la asociación que se llama Nuestro Corazón por Bandera, de mujeres de guardias civiles que se han manifestado frente a la delegación del Gobierno de Cádiz, después de lo que ocurrió en Barbate, donde ya saben ustedes que perdieron la vida 2 agentes de la Guardia Civil. Algunas de sus viudas, protagonistas de esta cacerolada, ¿verdad?, han querido declarar algunas cosas. Vamos a escucharlas. Siguen sin medios materiales ni humanos, siguen sin ser declarados profesión de riesgo y todo sigue muy mal. Entonces, que estar ahí al pie del cañón a salvar España no cueste la vida a nuestros agentes, que es que estamos viendo que es
va a volver a pasar. Que ya no solo a la noche, es que ya durante el día vemos cómo campan a sus anchas narcolanchas y no hacen nada. ¿Veis lo que os digo yo aquí cada tarde? Tenemos que hacer que se produzca un cambio político en la consideración de la droga, en sentencias, en medios para la Guardia Civil y para la Policía Nacional, en juzgados especializados, en más castigo para los funcionarios públicos que se venden al narco, que lo hemos visto tanto en la Policía como en la Guardia Civil, y no quiero decir en los juzgados, porque claro, hay cosas que no nos cuentan, ¿eh? Las de la Guardia Civil y la Policía nos las tienen que contar, pero si alguien en un juzgado traspapela algo para que alguien de estos de las redes del narco tenga beneficios, tal vez penitenciarios, o alcance la libertad, de eso dudo yo mucho que nos vayamos a enterar. Bueno, vámonos a publicidad y a la vuelta abrimos la mesa de análisis político. Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. Lo sabes bien si eres diabético, de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e intolerable, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable, con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza, similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 900-730101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. Las 8:05, jóvenes minutos, momento en el que abrimos hoy, un pelín tarde, nuestra mesa de análisis político. Y lo hacemos con don Julián Salcedo, doctor en Ciencias Económicas, abogado especializado en asuntos inmobiliarios y secretario del Club Liberal Español. ¿Todo bien? Todo bien, estupendo. El día 21 tiene usted que estar bueno, normalmente pendiente. Me quedaba haciendo vela para la lotería, ahora me voy a quedar esperando el resultado de las elecciones en Extremadura. Pues sí, es una opción. Don Alberto Serrano. No sé si el día 21 habrá fútbol, ya también le digo, porque está la Liga como convocando cosas en Miami, cosas así. Don Alberto Serrano es abogado, no se asusten, especializado en asuntos administrativos. Así es. Y expolítico, y además escribe en un montón de sitios. Me gusta mucho escribir. Activo. Me gusta mucho escribir, efectivamente, y un placer estar aquí, como siempre. Entonces, bueno, ha salido lo que presagiábamos, ¿eh? Totalmente. Nosotros a la quiniela no aceptaremos, no pero premio, lo que tiene que ver con Pucci lo tenemos clavado. Pucci, que está... No, hombre, si uno conoce, si uno ha tomado nota de su ADN, su idiosincrasia, su manera de hacer tan peculiar, pues hombre, ya llega, hace uno, tira los dados y dice que sea lo que Dios quiera, que es lo que acaba pasando. Puigdemont ha comunicado algo obvio. ¿Quién manda en Junts? Puigdemont. Ha convocado a la ejecutiva para que vayan a Perpiñán a verse con él, 3 horas de reunión pintorescas, porque yo creo que ahí han almorzado en esa reunión, porque 3 horas con Pucci no las aguanta nadie, pero en cualquier caso le han dado la razón. Vale, que sí, Pucci, ¿qué quieres ahora? Rey, dice romper. A mí, ¿saben qué me ha llamado la atención de las explicaciones de Pucci, que luego iremos a ellas? Dice una cosa que no se ha atrevido a decir Pedro Sánchez. Nos prometieron avances hacia un referéndum de autodeterminación sin represión. ¿Cómo? Sí, hoy ha cantado la gallina. O sea, claro, no va a decir que a mí me prometieron la amnistía para mí y yo no he podido volver todavía y estoy que rabio. ¿Sí? También le ofendió mucho que el PSOE se fuera con el PP y pactaran una solución para el Ayuntamiento de Barcelona sin contar con ellos. Eso le ha escocido especialmente. Por supuesto, no ha reconocido la presión que cabalga detrás suyo de la señora de Alianza Catalana, la señora Orriols, ¿verdad?, que le está comiendo el camino, le está comiendo la merienda a Junts y un poquito a Esquerra también. Claro, si buscamos a alguien radical, no podemos ir a votar a un tío que está apoyando a Sánchez. Eso es lo elemental. Vamos a ver el día en el que Pucci le dijo a Sánchez, hasta aquí, majo, hasta aquí. Te has quedado sin mayoría, la que tuviste,
para conseguir el poder. Ahora tú verás, porque a él le da igual. Puigdemont ha decidido romper definitivamente con Pedro Sánchez. La ejecutiva de Junts, reunida este lunes en Perpiñán, ha tomado la decisión por unanimidad. Los independentistas han debatido durante más de 3 horas los términos exactos de este divorcio político con el PSOE. Ahora la palabra la tienen los militantes, que deberán ratificar o rechazar esta ruptura en una consulta interna. Todo apunta a que retirarán su apoyo en el Congreso y por el momento descartan una posible moción de censura. La decisión se venía gestando desde la semana pasada, cuando la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, advirtió a Pedro Sánchez que había llegado la hora del cambio. I començar a parlar, senyor Sánchez, de l'hora del canvi. Moltes gràcies. Con esa frase, Nogueras anticipaba el fin de la alianza sellada hace casi 2 años en Bruselas, por la que Junts apoyó la investidura de Sánchez a cambio de la ley de amnistía. Y el anuncio no es casual. Junts oficializará su ruptura justo en el 8º aniversario de la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña, una fecha muy simbólica para el independentismo y para el propio Puigdemont. Desde el partido aseguran que mantener el pacto con el PSOE es ya insostenible. El principal asunto pendiente es la oficialidad del catalán en la Unión Europea, aunque también está la aplicación de la amnistía a Puigdemont, así como la delegación de las competencias de inmigración a Cataluña. Y hay otro factor de peso, las encuestas. Los sondeos sitúan a la formación de Sílvia Orriols, Alianza Catalana, a tan solo 2 diputados de Junts, un dato que preocupa al partido y que ha acelerado la decisión. Desde Sumar y Podemos restan crédito a la ruptura de Junts. Mano tendida para seguir dialogando y plena voluntad por nuestra parte de seguir colaborando. Junts en ningún caso va a tumbar a este gobierno. En las filas socialistas intentan aparentar tranquilidad. Hay diálogo, hay mano tendida, hay negociación. Bueno, estamos tranquilos, este es un gobierno que cumple sus compromisos. Aunque reconocen que cada vez se hace más difícil terminar la legislatura. La realidad es que desde el minuto 1 esta legislatura es un laberinto sin salida, pero no solo para el gobierno, lo es para todos los que apoyaron la investidura. Claro, y dice Emiliano Valiente, el valiente de Castilla-La Mancha. Está Sancho Panza, está Emiliano García Paje y el Quijote, que ese sí que era valiente. Dice que él ve muy difícil que Sánchez pueda agotar la legislatura después de que Junts haya desaparecido de esa mayoría que le dio el control del poder. ¿Y qué dice Puig? Vamos a escuchar a Puig. Habrá que, claro, hoy es el gran día, el protagonista supremo. El PSOE ha considerado que sus tiempos y sus ritmos eran los únicos válidos. Ha actuado ignorando su debilidad parlamentaria y no ha hecho caso de los avisos y señales que le hemos ido enviando estos meses de trabajo y 19 encuentros que hemos tenido en Suiza. La Dirección Ejecutiva Nacional ha decidido retirar su apoyo al Partido Socialista, ejercer la oposición y, evidentemente, consultar a la militancia. Bueno, lo de la militancia, eso es un truco que usan todos. La militancia hace lo que le dicen y ya. Y si acaso luego hacen magia con los resultados de la consulta que le hagan a la militancia. ¿Sabes por quién lo siento? Julián, lo siento por Zapatero, que se ha desgañitado llamando por teléfono a Puig. No, por favor, que mira lo que hemos conseguido en Alemania, que van a estudiar si el catalán entra o no entra. Pero ya estaba tomada la decisión. Julián. Sí, bueno, de esto último de Zapatero, pues simplemente ha cumplido con el papel que le han ordenado, ¿no? No sé si lo hizo con mucho gusto o con poco. Seguro que le gustaba más ir a Venezuela y a China, pero si no tenía más remedio, pues en el sueldo entra todo y tienes que ir a ver a Puigdemont, ¿no? Efectivamente, no sabemos qué promesas le habrá hecho, algunas las ha desvelado, no sabemos si ha sido Zapatero o a través de quién, pero las ha desvelado hoy Puigdemont, ¿no? De lo que le habían ofrecido, supongo que lo vamos a comentar luego, ¿no? Yo, lo que hay que decir ahora mismo es que si todos sabemos que esta legislatura nació muerta, y sigue muerta, porque no solo no hay presupuestos, prácticamente legislativamente no se ha hecho nada, está todo paralizado, etcétera. Se van sacando malamente cosas en base a decretos, Real Decreto, cosas similares, o movimientos presupuestarios, haciendo ampliaciones de créditos presupuestarios. Pero ahora yo creo que Pedro Sánchez
ya, por fin, después de esta declaración, tiene que ser consciente de que si antes afirmaba que tenía una mayoría estable, aunque de geometría variable, ahora lo que tiene es una minoría inestable, es decir, ahora no tiene nada. Sin geometría. Sí, no, ya la geometría ha desaparecido. Y sin ¿no? presupuestos. Eso, y sin presupuestos, ¿no? Entonces, yo creo que Junts, para terminar, si me lo permitís, Junts ha sido, me suena muy mal decirlo del tonto útil, ¿no? Pero es una expresión muy común, ¿no? El tonto útil, que lo único que ha servido ha sido para darle alas al PSC y tal. ¿Qué ha sacado realmente Junts o para sí mismo? Ni la amnistía para Puigdemont ni tal, ni para Cataluña. O sea, realmente lo que ha sido ha sido un empujón. Consiguieron el delito de malversación. Sí, bien. Consiguieron lo del delito de sedición y consiguieron la ley de amnistía, que no haya valido para él. Hombre, no está mal. El rendimiento de la operación no está mal, lo que pasa es que no le complace a este porque él se queda en Waterloo comiendo mejillones con mantequilla. Sí, y el objetivo de Junts, no nos engañemos, es Cataluña, si no es independiente, por lo menos dependiente de ellos. Claro. Esta reunión viene, si os acordáis, lo comentamos la semana pasada, porque muchos alcaldes, entre ellos el de Vic, que es uno simbólico, llegaron y le dijeron, Puigdemont, la cosa va mal, y va mal no solamente porque perdemos votos, sino porque es posible que haya una huida de estructuras y de cargos nuestros al partido de Alianza Catalana. Tienen miedo no solamente de que se ganen votos, sino la estructura. Alcaldes de toda la vida de Puigdemont no ven futuro con Puigdemont y se quieren subir al nuevo carro de Alianza Catalana. A partir de aquí, él convoca un poco a la cúpula para hacer algún efecto. Y yo creo que el efecto que ha conseguido es uno en el cual hay unanimidad en todo Junts, que es tienen que romper con la coalición social-comunista españolista. Eso lo tienen claro y hay unanimidad en todo Junts sobre este particular. Y a partir de aquí ya empiezan a haber un poco discrepancias entre la cúpula de Junts que la conocemos. Unos son, digamos, los pirenaicos, por llamarles de algún modo, en el cual quieren la ruptura total con España y volver a la DUI, probablemente, y no quieren saber absolutamente nada en la línea de Silvia Orriols. Que Hoy eso era el 8º aniversario del día de la declaración unilateral de independencia, que duró 6 minutos. Y eso lo representa mejor que nadie Puigdemont. El problema que tiene Puigdemont es que ha generado muchas reuniones con el PSOE y él siempre presume y dice que tiene actas, tiene grabaciones, pero también le tendrán grabado él seguro. Y habrá que ver si algún día el PSOE tira de munición. Por tanto, veo complicado que que Puigdemont se desconecte totalmente de Madrid como pretenden los pirenaicos. Pero por otro lado, hay una segunda línea, quizá minoritaria, sin ningún tipo de duda, hoy por hoy en Junts, que la puede representar perfectamente Toni Castellà, que el otro día, en una radio, comentó este señor, para quien no lo sepa, viene de Unión Democrática, ha evolucionado o involucionado probablemente hacia Junts, pero no dejan de tener ahí una reminiscencia del pasado en el cual quieren mandar en Barcelona y en Madrid. Entonces, este fue el que lanzó aquello de la moción de censura instrumental para meter a uno de los suyos en Madrid, que es una cosa que siempre les ha gustado. Esta es una acción minoritaria, en cualquier caso, tampoco la puede presentar Puigdemont, que es un prófugo de la justicia, un oído, etc. Por tanto, Puigdemont no puede hacer otra cosa que lo que está haciendo. Yo creo que además el PSOE ni se lo cree. Hemos visto las declaraciones del PSOE que dice, bueno, pero seguimos con la mano tendida, no pasa nada, Puigdemont, tú monta tus teatrillos, que no pasa absolutamente nada. Pero hay un agente por ahí extraño a la propia España que puede tomar nota. Estamos hablando, el otro día, ¿os acordáis, Donald Trump, cómo se indignaba con que España no tenía ninguna intención de cumplir sus compromisos presupuestarios? Pues lo que trasciende evidentemente del no de Puigdemont es que no va a haber presupuestos. Y eso lo puede tomar nota el señor Trump. Y veremos a ver qué consecuencias geopolíticas puede tener esto, porque él lo dice de manera inocente, aquí no pasa nada, esto es para los 4 alcaldes. Pero desde Estados Unidos ya tienen claro que no va a haber presupuestos para el año 2026 y, por tanto, oficialmente no vamos a cumplir nuestros compromisos con la OTAN. ¿Puedo permitir? Por supuesto. Completamente de acuerdo con esto último que acabas de decir de Donald Trump, pero yo creo que el primero, antes que Trump, que debería tomar nota es la Unión Europea, porque, digamos, la aprobación, la presentación de unos presupuestos a la Unión Europea, pero la aprobación de los presupuestos no es solo una obligación constitucional española, sino además es una obligación con la Unión Europea, con la Comisión. Es decir, la Comisión Europea tiene que tener unos presupuestos que han sido aprobados.
La Comisión sabe que estos no valen para nada, son del año 2023 y que las circunstancias han variado notablemente, incluido ese compromiso de la aportación presupuestaria a gastos de defensa, ¿no? Entonces, muy bien lo de Trump, quiero decir, seguramente estará tomando nota. Pero la primera que tiene que tomar nota es la Unión Europea y la Comisión, doña Ursula von der Leyen, y pedirle, oiga, no se haga usted el tonto, o sea, presente presupuestos, inténtelo. Bueno, pero vamos a profundizar un poco en cómo está la gran cuestión. La gran cuestión es la ley de amnistía y en lo que pueda beneficiar o no a Puigdemont. Eso no sale. O sea, hace meses ya que saben que dudan que eso pueda llegar a salir. Ahora la duda se hace cada vez más ancha y más larga y más, la sombra de la duda es larguísima. ¿Por qué? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene que resolver probablemente en diciembre o como mucho en enero la primera de las cuestiones prejudiciales. Así es. Y eso va a salir mal. No hace falta ser catedrático, insisto. Segundo, en el Constitucional, los recursos de todos los que fueron afectados por las medidas tomadas para la represión, dicen, de lo que fue el referéndum y posterior. Bueno, pues es que tienen mala suerte, porque el primero de los recursos que tiene que resolver el Supremo es el de Turull. Y le ha tocado a un magistrado. ¿Quién le podía haber tocado? Pues el último de los conservadores llegados al club de los conservadores en el Constitucional, José María Macías. O sea que tienen dos por ese camino muy complicaditas, muy complicaditas. Y este ha sido el momento elegido porque, bueno, ahora hay una coartada. Los presupuestos no han cumplido, no tenemos, el PSOE podía pero no ha querido. Además pactó algo de que iba a haber autodeterminación y de eso ni siquiera se habla. En fin. Sí, sobre todo, Xavier, la primera sentencia del TJUE, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tiene que ver con la remisión que hizo el Tribunal de Cuentas, que es una responsabilidad civil de todo esto, en exclusiva. No estamos hablando de nada penal, estamos hablando de si ese dinero que han utilizado indebidamente lo tienen o no que devolver. La pela. Y la pela, pues es muy sensible el tema. La pela, muy sensible. Y eso, y también, pero eso no solo para Barcelona, también para Bruselas. Entonces, ese primer palo puede ser también determinante, porque hay mucho dinero que está moviendo el Tribunal de Cuentas como consecuencia de responsabilidades civiles derivadas del proceso. Y también sabemos, porque el otro día como lo anunció el Tribunal Constitucional, que la primera sentencia que van a surgir también sobre las amnistías las han retrasado a marzo o abril, porque se habló inicialmente que podían adelantarlas para que se llevara una alegría. Pero se lo ha pensado mejor el señor Cándido Conde Pumpido y a partir de aquí dice, bueno, vamos a esperar primero, con carácter previo, a ver qué dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para no meter la pata. Y ya vamos tirando y enganchándola adecuadamente. Claro, y esto es lo que no estará escrito en el acuerdo, pero sí hablado e incumplido y que ahora pues se quejan los de Puigdemont de que estos del PSOE tienen todas las palancas del poder. Y no han hecho nada en todo este tiempo. Esto literal sí, de Puigdemont, esta tarde a las 5:15. Todos los lamentos y quejas, pues hombre, te has metido a jugar con uno que te ha sacado el provecho que ha querido a 7 diputados de nada y que no te ha dado pues, lo que tú consideras central para renovarle tus apoyos. Vamos a hacer una pausa de 2 minutos para la publicidad y volvemos enseguida. Hay heridas que el tiempo no ha cerrado. Un año después de lo que pasó, de la Dana, muchas familias en Valencia siguen luchando por reconstruir lo que perdieron y por ser escuchadas, sobre todo por ser escuchadas. Por eso, el Toro Televisión viaja a Valencia con un programa especial que busca recordar, denunciar y acompañar. Será mañana, 28 de octubre, así es que estamos en las últimas horas clave. Venid a acompañarnos, formar parte del público de este evento que se tendrá lugar en directo y que se emitirá en esta cadena. Ahí vamos a tratar de recuperar las voces que el silencio quiso borrar. Y después del programa podréis vivir una cena única junto a Julio Ariza, a José Javier Esparza o a Luis del Pino. Una noche de conversación, memoria y esperanza con los rostros más reconocidos de la cadena.
Apúntese ya llamando al 91 616 2464 o escribiendo a clubdeamigos@clubdeamigos.org, o también lo pueden hacer escaneando el código QR que aparece en pantalla. Ya saben ustedes que es mañana esa cita en Valencia con el Toro TV, porque la verdad también merece su memoria. Bueno, nosotros continuamos. No sé si queréis añadir algo de la ruptura. Por fin hubo ruptura, que no lo creíais. Ay, cuántos han pasado por aquí diciendo, ¡buah! ¿Dónde van a ir? ¿Dónde van a estar mejor? Pues es que... Sí, y otros que decían, la moción de censura les importa una higa, que no lo entendéis, que no son de aquí, que quieren la autodeterminación y la República Catalaneta, y lo demás les da igual. Sí, ha habido ruptura y también se nota esa desunión también que existe entre Junts, entre el sector barcelonés, sector poco que llamamos de Tabárnia y el resto del Pirenaico, ¿no? Evidentemente ahora mismo no hay color. Los pirenaicos con Puigdemont a la cabeza arrosan en lo que era tradicionalmente la burguesía catalana, efectivamente. Y eso también está desdibujado. La burguesía catalana, el abuelo era un fenómeno y construyó la empresa, y la empresa llegó a facturar 80.000 millones de pesetas, 100.000 millones de pesetas. ¡Oh, qué monstruo alimentario! Vitivinícola. Bueno, el hijo pues, ya cometió algunos errores, puso a un sobrino de director de no sé qué, al otro de no sé cuántos, y ya le daban todos al golf y tal. Y la tercera generación se lo pulió. Se lo pulió y ahora lo tienen unos tíos que no se sabe ni de dónde son. Y eso de la burguesía catalana... Muchos nietos han hecho de la CUP. Con la caída del sector de los autónomos, que ahí hay verdaderamente parte de la burguesía catalana en los comercios, los ciudadanos, que estos viven para pagar impuestos. Y es que es verdad. Vayan a Barcelona, si pueden en coche, se van a dar cuenta que en realidad ellos no lo saben, pero ya son independientes. Lo que pasa es que en lugar de tener las cosas esas de las barreras de las fronteras, tienen peajes, pero están completamente rodeados de peajes. O sea que en definitiva han sido los peajes los que les han dado la razón con lo de la independencia. Bueno, vamos al PSOE. En el PSOE son días difíciles, ya se sabe, y desde luego con los recambios esto me deja a mí completamente pues, estupefacto. Hoy van a ver imágenes de la Ejecutiva Socialista en la que se ha producido un relevo. Causa baja por razones obvias que todos conocen, Guillermo Fernández Vara, y en su lugar se sienta esa esperanza del PSOE que se llama Pilar Alegría, que con este cargo en la Ejecutiva del PSOE, pues ya tiene 5 cargos. 5 cargos. En todos destaca por lo mismo, porque podrían no tener ninguno y no pasaría nada. Bueno, una novedad más del mapa electoral. Están empezando a hablar Sumar y el PSOE para ir juntos en hasta 30 provincias. Ya serán menos, sí. ¿Dónde? ¿A cuáles van a ir juntos en la misma lista? Aquellas donde la extrema izquierda no consigue ni un diputado, que es Sumar luego a la fase final del gran momento. Es decir, ponen la cestilla para evitar que alguien vote a Sumar o a Podemos. En principio hemos empezado a hablar con Sumar, los del PSOE, pero lo que quieren es que no se tire el voto en algo que luego se pierde entre los restos de las elecciones. Más efectivo es el asunto en el Senado que en el Congreso, pero ahí están teje que te teje. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz planean presentarse juntos en más de 30 provincias en unas próximas elecciones generales. Curiosamente, en esas provincias, concretamente 33, suele ganar el PP, mientras que el PSOE queda como segunda fuerza y Sumar ni siquiera logra representación electoral. Para cambiar esta situación, el presidente y la vicepresidenta segunda quieren mover ficha en las provincias donde se juegan entre 3 y 5 diputados. Tienen en el radar, por ejemplo, Salamanca, Valladolid o León, donde calculan que los votos del PSOE junto con los de Sumar podrían arrebatar al menos un escaño al Partido Popular. Podemos no tiene constancia de este plan. En Moncloa creen que podrían invitarles a sumarse, pero se espera que lo rechacen. Aún así, el objetivo está claro: mejorar los resultados de las últimas elecciones y superar los 52 escaños que suma actualmente la izquierda en el Congreso. La estrategia no ha sentado bien dentro de Izquierda Unida, que a diferencia de Sumar sí tiene estructura en muchas de estas provincias. Es especialmente fuerte, por ejemplo, en Andalucía. Pero no todos serían beneficios para el PSOE, ya que tendría que ceder puestos importantes
importantes de sus listas a miembros de Sumar para cerrar el acuerdo. Los expertos en demoscopia consideran que esta jugada tendría poco recorrido y que su impacto sería mayor en el Senado, sobre todo si también se sumara Podemos. En el Congreso, dicen, solo podría servir para rascar algún escaño en las provincias donde la diferencia con el PP sea muy pequeña. Aseguran que incluso en ese caso el cambio sería de 2 a 5 escaños, algo insuficiente para que Sánchez y Yolanda Díaz logren darle la vuelta al tablero electoral que señalan las encuestas. Julián. Bueno, vamos a ver. He oído aquí algo muy interesante en lo que nos habéis dado, en el total esta información, porque claro, no es lo mismo lo que podemos pensar los analistas, por si me puedo considerar tal, desde fuera de los partidos, con mejor o peor criterio, que lo que puedan pensar los votantes. Es decir, como analista estamos de acuerdo, es decir, que efectivamente parece razonable, inteligente, es decir, en aquellas circunscripciones en las que no tenemos posibilidades o menos posibilidades de sacar un escaño, si nos juntamos, en vez de dividir, sumamos y, por tanto, a lo mejor nos aseguramos un escaño en esas 30 circunscripciones o en las que sean, ¿verdad? Pero claro, eso lo que no tiene en cuenta es al simpatizante y al votante. El simpatizante y votante dice, bueno, tú como partido político, como dirigente, Yolanda Díaz, que está muerto Sumar, etcétera, pues sí, te estás buscando un apaño para no hundirte definitivamente y te agarras a, pues eso, a un clavo ardiendo, ¿no? Y el PSOE lo mismo, ¿no? Pero claro, el votante o el simpatizante dice, bueno, es que a mí no me une al de Sumar. Puede que no me una nada con el PSOE en esa circunscripción. Y al del PSOE, oye, cuidadito, que nosotros somos de izquierdas, pero no tenemos afinidad con Sumar. Y esto puede ser un revolcón, ¿eh? Sí, en política 2 más 2 nunca son 4. Y convertirse en Sumar de manera descarada en un filial del PSOE no solamente le afecta a las 73 provincias, sino en toda España. Es evidente, esto resulta beneficiado, lógicamente, Pablo Iglesias. ¿Qué es lo que aspira al PSOE y Sumar de esta manera? Bueno, pues quizá disputarle el número 1 en algunas provincias al propio Partido Popular, todo el desplome del propio Partido Popular. Eso sería ventajoso electoralmente. Y también aspira a que no caer en el número 3, porque vienen determinadas provincias, sobre todo castellanas, apretando mucho Vox, y es posible que le pueda dar el sorpaso con también las consecuencias a nivel de obtención de escaños que eso supone. Y es lo que trata de hacer. Lo que pasa es que tiene un problema con esto, que es el precio que tiene que pagar. Y eso internamente, lo conozco yo bien, dinámica de los partidos políticos, eso escuece muchísimo. Que el Partido Socialista de Jaén meta el número 2, o el Partido Socialista de León o el de Salamanca meta el número 2 a uno de Sumar, que tradicionalmente han sido los enemigos y se han dicho de todo a la cara, pues eso escuece bastante. Y es probable que no solamente genere desgaste a efectos del propio Sumar, o los potenciales votantes de Sumar que se vayan directamente a Pablo Iglesias, sino también el propio Partido Socialista, familias socialistas, pueden quedar muy afectadas por esa patada desde arriba, desde Madrid, de donde sea, y bueno, vosotros fuera, que hay que dejar sitio para estos señores. Y eso internamente revienta, Por tanto, vamos a ver si le sale el tiro por la culata. Iremos viendo. Por cierto, Vox, medida valiente. Han salido dando la cara diciendo hoy que lo que quieren es que entren los de la UCO o quien sea, el juzgado que sea, a registrar Ferraz buscando la contabilidad del PSOE y que se dejen de tontadas. Vox pedirá la entrada y registro de la sede del PSOE en Ferraz y también de los domicilios de los altos cargos del PSOE que hayan tenido acceso a la contabilidad del partido. Los servicios jurídicos de Vox van a presentar un escrito, una petición de una medida cautelar en el juzgado de guardia para pedir la entrada y registro de la sede del PSOE en Ferraz a fin de evitar el riesgo evidente de destrucción de pruebas. Igual que vamos a pedir una orden de entrada y registro en los domicilios particulares de todos aquellos cargos del Partido Socialista que puedan haber tenido acceso a esa contabilidad. El anuncio coincide con una nueva información que apunta al exgerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón. Según el diario El Debate, hizo una copia de la contabilidad del partido días antes de dejar el cargo. En esa copia se incluyen los pagos en sobres con dinero en metálico a Pedro Sánchez y también a otros miembros del partido.
El documento copiado no está bajo custodia judicial y el portátil que Moreno devolvió al PSOE al dejar el cargo fue formateado hasta en 2 ocasiones, eliminando todos los datos. El Tribunal Supremo considera que la copia en manos del exgerente socialista es especialmente relevante para determinar el alcance de la financiación paralela del PSOE. Destaca la donación de 1 millón de euros al Instituto de Salud Carlos III en mayo de 2020 durante la pandemia, porque esas cifras no cuadran con lo que el partido había recaudado hasta entonces. Según los agentes, en apenas 17 días, la cantidad recaudada se duplicó hasta alcanzar el millón, algo difícil de explicar solo con aportaciones de afiliados. Los investigadores buscan esclarecer el origen de esos fondos y las entregas de efectivo en la sede del PSOE. Este miércoles, el juez Leopoldo Puente ha citado al exgerente Mariano Moreno Pavón y a la secretaria del PSOE, Celia Rodríguez, para aclarar todos estos movimientos. Esto sin duda, esto es ironía, son todos aquellos que iban al SEPE y no conseguían que les activaran una parte del salario en plena pandemia, que en agradecimiento le mandaban dinero al PSOE por las gracias de la pedida, ¿no? Alberto. No, hoy en día toda la contabilidad está en ordenadores, con lo cual sería suficiente con activar los ordenadores en la sede del PSOE para que un control remoto, como pasa habitualmente, pues pudiera indagar la policía, la UCO, lo que sea, lo que pueda quedar allí. Lógicamente ya no sé si queda algo, pero es posible que a lo mejor puedan rastrear y algún elemento borrado pueda servir de utilidad. Ahora bien, ¿os acordáis cuando decía Pedro Sánchez que Mariano Rajoy había martillado los ordenadores, etcétera? Pues oye, es que la vida es así. Le veo a este señor martilleando todos los ordenadores por si pudiera prosperar aquello de lo Vox. formatea, pero no sabe que contra el formateo hay técnicos que sacan lo que había antes. Sí, bueno, hay 2 cosas, ¿no? La primera, respecto a lo que pedía Vox de una entrada y registro para, lógicamente, llevarse datos, soportes informáticos, papel, lo que fuera, que pedía Vox, ¿no? Bueno, pues a mí me parece que puede ser una medida de prudencia razonable, dura, extrema, pero de prudencia precisamente si existe riesgo de destrucción de pruebas. Y ese posible riesgo de destrucción u ocultación de pruebas se podría poner de manifiesto, me parece que se pone de manifiesto con esto que acabamos de ver de que el gerente del partido sacó una copia 2 días antes y se la llevó. Bueno, lo primero que hay que decir es que esto puede perfectamente constituir un delito de administración desleal, porque el hecho de que tú tengas un puesto de mucha responsabilidad dentro de, en este caso, un partido político, en una empresa, no te faculta para que tú te lleves para ti, para tu uso, el que sea, información que pertenece al partido, que tú no te puedes llevar, ni tan siquiera aunque te lo haya dicho el presidente de la empresa o el presidente o el secretario general del partido político. Oye, saca una copia y deposítala dentro del partido, en un sitio seguro, etcétera. Pero esto de llevártela para tu uso personal. Respecto a esto que decíais, de que bueno, toda la documentación contable se encuentra informatizada, es muy fácil acceder incluso de forma remota, incluso el hecho de que le peguen martillazos y formatees 30 veces un disco duro no impide que un experto pueda sacar información. Cuidadito, cuidadito. Porque también hay superexpertos que saben, y aquellos partidos que llevan una doble, partidos o empresas o personas físicas que llevan una doble contabilidad, perfectamente saben cómo hacerlo, no de una forma tan chapucera como vimos en el caso de Bárcenas con Gürtel, que era una libretita a mano, eso sí que ha pasado a la historia, ¿no? Pero hay 1.300 fórmulas para poder hacerlo, no es que yo lo haya hecho nunca. Pero sabemos que se hace. Yo creo que el tal Mariano Moreno, si se llevó la copia, es porque tenía miedo a lo que podían enchufarle en la contabilidad cuando él era gerente. Me da esa sensación. Hombre, claro. Bueno, y ya tenemos a la UCO trabajando otro nuevo supuesto. Se investiga qué pasó con la adjudicación del Ministerio del Interior a una nueva cárcel en el País Vasco. Se trata de la cárcel de Zubieta, que está destinada a sustituir a la de Martutene, a la histórica prisión de Martutene. Y han aparecido los terminales de Cerdán, tirando, llevando, trayendo empresas UTES, que es la técnica oficial. Vamos a ver de qué va la cosa.
La cárcel de Zubieta, que estará situada en Guipúzcoa, se ha convertido en el nuevo foco de los investigadores del caso Koldo. Según El Confidencial, las sospechas apuntan a que en la construcción del centro penitenciario, presupuestado inicialmente con 42,7 millones de euros y ampliado después con otros 1,8 millones, se habrían producido pagos irregulares a empresas vinculadas a dirigentes socialistas. La prisión fue anunciada en 2020 por el propio Fernando Grande Marlaska como el centro penitenciario más moderno de España, destinado a sustituir la vieja cárcel de Martutene. Las obras fueron adjudicadas en 2021 a una UTE formada por Acciona, Construcciones Murias y Cicasa, Canteras y Construcción. Los investigadores han detectado que apenas semanas después de la adjudicación, Cicasa comenzó a transferir dinero a Servinavar, la constructora navarra propiedad en un 45% de Santor Cerdán. Entre 2021 y 2022, Cicasa habría abonado 150.000 euros a esa empresa. Pagos que, según la Guardia Civil, carecen de justificación y coinciden con el avance de las obras en Zubieta. Y este no fue el único movimiento sospechoso. Acciona, la principal adjudicataria del contrato, también realizó pagos a Servinavar durante la última década por valor de más de 6 millones de euros. Además, llama la atención que otra oferta, más económica que la ganadora, fuera descalificada por baja temeraria, pese a que una de las empresas elegidas, Construcciones Murias, ha terminado en concurso de acreedores con más de 50 millones de deuda. La UCO investiga ahora si esos fondos acabaron desviándose a cooperativas ligadas a familiares y allegados de Cerdán, entre ellos su hermana Belén y su amigo Koldo García. Alberto Serrano. Sí, lo primero, esto es un centro penitenciario en Guipúzcoa, en Zubieta, que habría que ver si necesita un nuevo centro penitenciario o a lo mejor hay otros con más urgente. El caso es que le dan preferencia a este centro y vamos a traer la misma técnica. Una UTI en el cual una pone absolutamente toda acción y otras no se sabe qué es lo que ponen. Pero parecen esenciales para la adjudicación definitiva, sobre todo que se lo digan al que la han rechazado. Es evidente. Y debo dar la sensación que entre estos pequeñines que ponen ese sello de calidad están conectados entre ellos, interconectados. En este caso, esta empresa con la propia de Santor Cerdán. Y hacen pagos entre ellos sospechosos, que además no tienen ninguna explicación porque no tienen aparentemente ninguna contraprestación. Por lo menos que se sepa o que se pueda justificar. Todo es muy extraño. El Ministerio de Interior, en este caso Grande Marlaska, haciendo una nueva inversión en la zona, no se sabe a cuento de qué, y como consecuencia de eso un pequeñín le ceban y además entre ellos se reparten. Lo único que falta para ya estar completo, me permitís el chiste, es que tuviera una especie de túnel y fuera directo a una sauna de esta del Sabiniano, por si metían alguno de ellos para que tuvieran su momento de relax. Es todo muy descarado. A mí lo que me llama la atención es que en un concurso público eches a alguien porque ha hecho una oferta a la baja temeraria, eso me parece mundial. Bueno, el diseño que acabamos de ver es el diseño habitual, es conocido, burdo, porque nuevamente se basa en el mismo esquema, una grande, la única que tiene capacidad realmente de ejecutar la obra, en este caso Acciona, junto a dos pequeñitas locales que no tienen capacidad para nada y que sirven de instrumentales para canalizar lo que haya de canalizar, presumiblemente pagos en dinero negro, comisiones a no sé quién, o cosas que la grande no va a poder hacer, porque además Acciona es una cotizada que es imposible, no puede hacerlo, pero buscan esa vía de escape. Claro, hemos visto además que esta Murias, vamos, tengo que decir, llevo muchos años en el mundo inmobiliario, de la construcción, etcétera, no digo que me lo conozca todo, a todas, pero conozco muchas, Cicasa y Murias, como Servinavar en su día, primera noticia, ¿no? Entonces, claro, pero por si faltaba poco, esta Murias, que es una instrumental, repito, ha presentado concurso de acreedores con 50 millones de euros, es decir, más que el importe de todo eso, cuando a ella lo que le correspondería en esa UTE sería una participación del 5, del 7 o el 8% en esos 42 millones, que no son nada. Conclusión, ojo, esto que acabamos de ver nos tiene que llevar a los investigadores, no a mí, a los investigadores a profundizar, porque esto es solo una. Si Murias ha presentado concurso con una deuda de 50 millones de euros, ella ha participado en muchos más procesos de este tipo y será facilísimo de encontrar. Bueno, pues ánimo.
Por cierto, mañana es el gran día para que el Gobierno apruebe en Consejo de Ministros, ahora ya sin Puigdemont queda bastante claro que eso no se lo van a refrendar en el Pleno del Congreso, la llamada reforma Bolaños. Esto por lo que se desgañita Félix Bolaños, el triministro. Es una visión rupturista de la justicia que naturalmente sirve ¿a quién? A Pedro Sánchez. ¿Por qué? Pues ya verán lo que pasa con los jueces de instrucción. ¿Por qué? Ya verán cómo suben los fiscales que obedecen órdenes. ¿Por qué? Ya verán cómo blindan al fiscal general del Estado. Esas son las cosas que quiere aprobar Félix Bolaños. Nos lo cuenta María Vallejo. Mañana, como cada martes, hay Consejo de Ministros y el Gobierno va a aprobar el nuevo proyecto de ley orgánica de enjuiciamiento criminal, una ley muy polémica por el papel que va a tener ahora el fiscal general del Estado. La principal novedad es la desaparición de los jueces de instrucción. El fiscal general seguirá siendo el responsable de ejercitar la acción penal pública, pero también va a asumir la dirección de los procedimientos de investigación criminal. Otra de las novedades es que las indicaciones que el Ejecutivo remita al Ministerio Fiscal van a ser públicas y van a quedar registradas. El nombramiento de fiscales, su ascenso y las sanciones van a quedar atribuidas al fiscal general del Estado. Por otro lado, y uno de los puntos más polémicos de todos, es que los partidos políticos, los sindicatos o las asociaciones dependientes de ellos no van a poder personarse como acusación popular. Ese es el tercer intento de reforma de la ley que no entrará en vigor hasta el 1 de enero del año 2028, por lo que no va a afectar a ningún procedimiento iniciado antes de esa fecha. Eso sí entra en vigor, porque me temo que ya llega un poco tarde. Es más, el de Jesucristo Superstar, el hombre de Podemos, Pablo Fernández, dice que no tienen claro que vayan a apoyar esa ley, por lo cual, después de lo de hoy de Junts, me parece que lo tiene crudo. Bueno, por lo visto, no sé qué ha pasado, Jesucristo no está en todos los sitios. Sí, pero... ahora le tenemos, ahora sí que está pendiente de nosotros. Estamos estudiando la propuesta de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal del Partido Socialista, bueno, de este Gobierno, pero creemos que los problemas de la justicia no se solventan reformando la ley de enjuiciamiento criminal. Creemos que los problemas de la justicia en este país pasan porque se utilice y se aproveche la mayoría democrática y plurinacional que a día de hoy hay en este país para cambiar la correlación de fuerzas que existe en el Consejo General del Poder Judicial. Yo sé que hay mucha gente que se cabrea cuando decimos que hay en este país fachas con toga, pero es que es la realidad. Mira, no me lo esperaba eso. Este proyecto seguramente no tenga recorrido, porque es un proyecto que aprueban en el Consejo de Ministros ahora. A partir de aquí, pues tiene que ir al Congreso y es complicado que llegue a esta legislatura. Pero en cualquier caso, es un avance de lo que podría hacer Pedro Sánchez si volviera a repetir como presidente del Gobierno. ¿Y de qué se trata? Pues no que la instrucción la lleven los fiscales ya están llevando instrucciones. Lo que se trata es de definitivamente quitar a los jueces la posibilidad de instruir los delitos y que todo se centralice en los fiscales. A mí, en otros países así pasa, me parece bien, pero en esos otros países los fiscales tienen independencia. Pero aquí están al dictado de lo que dice el gobierno de turno, son unos empleados más. Y entonces, en estas condiciones, la instrucción de los delitos, la persecución de los delitos sería total y absolutamente arbitraria. Eso quiere decir que determinados delitos se taparían, los que no interesan al Gobierno, pero, y esto es lo que la gente no suele caer, se activaría la persecución de determinados delitos contra determinados enemigos políticos. Por ejemplo, hoy en día sabemos que hay una instrucción sobre el tema de las mamografías que están llevando a cabo los fiscales de Andalucía. Y ese mismo problema, esa misma desgracia, le ha pasado en Castilla-La Mancha, donde está el señor Paje y ahí no se investiga. Estas arbitrariedades se cometerían sin duda si sale adelante ese proyecto de Pedro Sánchez. Por otro lado, cargarse la acción popular también, que es lo que pretenden, supone tanto cuanto como que queda seco de munición los jueces y que no puedan pues ningún ciudadano activar. Y esto es muy grave, porque la acción popular está en la propia Constitución. Y están hablando de eso. Y es la que ha llevado a que el Gobierno tenga problemas con la corrupción. Y bueno, yo tengo que decir, primero, que la reforma se va a aprobar por el Consejo de Ministros, lo que no significa que termine siendo aprobada, que dé tiempo a ser aprobada por el Congreso de los Diputados y
en su caso, hipotéticamente, a entrar en vigor. Segundo, que es una reforma de gran calado y de gran trascendencia si llegara a entrar en vigor, porque cambia completamente todo el esquema judicial en España histórico. No hablamos de 20 años ni desde la transición, mucho más atrás, ¿no? Porque no solamente es este cambio de que los fiscales sean los que instruyan los procedimientos judiciales, etc. Es que detrás también está el acceso a la carrera judicial, el modo de acceso a la carrera judicial, es decir, los controles que se saltan, la entrada por la puerta de atrás, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay varias corrientes de opinión dentro del mundo judicial, no solamente la justicia, sino también lo vinculado, los abogados, etcétera, que dicen, ojo, que si se produjera, si se aprobara y entrara en vigor y hubiera un cambio político de otra, digamos, contrario, opuesto al, digamos, el PP, o Vox o cualquier otro de los que hoy están en la posición, podría ser un boomerang y convertirse en algo que los que la aprueban, los que ahora piensan que les va a favorecer, podría llegar a penalizarles muchísimo, ¿no? Yo también creo que, por una u otra razones, por Junts, por Sumar, por Podemos, no llegará a aprobarse. Espero que no. Bueno, decirles que el día 12, el día 21 hay elecciones en Extremadura, apúntenlo en el calendario, pero es que el día 12 por la mañana vamos a tener al fiscal general del Estado declarando en el Supremo. Hoy el Supremo ha hecho público el calendario de ese juicio. Antes que él pasarán otros a declarar, pero el día 12 por la mañana, previsiblemente a eso de las 10 de la mañana, irá Álvaro García Ortiz. ¿Qué esperan ustedes de ese juicio brevemente? Pues será una auténtica vergüenza así de entrada y no tengo demasiadas buenas vibraciones de lo que pueda pasar por lo que me llega. Veremos a ver qué pasa finalmente. Pero vamos, este señor no debería de irse de rositas con lo que ha hecho y con lo que se ha podido acreditar. O sea, ¿cree usted que no va a ser condenado? Yo creo que hay una tendencia de algunos que están planteándose la posibilidad de que no sea condenado, porque no consideran que haya pruebas suficientes. En breve, como que el fiscal general del Estado todavía está a tiempo de presentar su dimisión o el gobierno de cesarle antes de que acuda a declarar el día 12 de noviembre. Bueno, ya saben que el trasunto es una presunta revelación de secretos en la persona de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, porque él mandó unos correos, porque él reclamó el expediente de ese señor contribuyente con la agencia tributaria, con la que su abogado estaba negociando un acuerdo, como pasa tantas las veces. Por eso, el principal impulsor de la causa es el Colegio de Abogados de Madrid, porque se quedan sin alimento los señores abogados que trabajan en el área fiscal. El delito se ha producido, es indiscutible. Otra cosa es que este sea el culpable. Produciendo acuerdos entre pues, supuestas defraudaciones y la agencia tributaria. No tenemos tiempo para más, lo vamos a dejar aquí, eso sí, con mi agradecimiento para estos dos caballeros por su presencia en el programa y por sus opiniones todavía más. Y a ustedes por su interés y su paciencia. Ahora bien, para ustedes hay premio porque a la vuelta de publicidad viene el día en 30 minutos. El día en 30 minutos, Puigdemont le dice a Sánchez que no tendrá presupuestos ni capacidad para gobernar. Ese es uno de los elementos de la reflexión del líder de Junts, que dice que, bueno, que la militancia tiene que ratificar su plan, lo hará en esta misma semana, aunque eso parece cantado. El Huido no quiere ni hablar de mociones de censura, eso es un asunto que no va con ellos, y recomienda a Sánchez reflexión. El de Waterloo dice que el PSOE tuvo todas las palancas del poder, pero no las quiso usar en favor de los acuerdos que suscribieron con ellos. Según Puigdemont, ha revelado que pactaron avanzar hacia la consulta de una autodeterminación sin represión. Y Puigdemont ha comunicado esa ruptura en una rueda de prensa después de esa reunión de su ejecutiva sin preguntas por parte de la prensa. Él acusa a Pedro Sánchez de actuar con tacticismo, dice que hay falta de confianza política y que no se han ejecutado los acuerdos. Es más, en algunos casos dice que ha habido retrocesos. Sobre el futuro, Puigdemont invita ahora a Sánchez a explicar qué va a hacer. Cree que sin su apoyo no va a poder continuar gobernando.
El PSOE ha considerado que sus tiempos y sus ritmos eran los únicos válidos. Ha actuado ignorando su debilidad parlamentaria y no ha hecho caso de los avisos y señales que le hemos ido enviando estos meses de trabajo y 19 encuentros que hemos tenido en Suiza. La Dirección Ejecutiva Nacional ha decidido retirar su apoyo al Partido Socialista, ejercer la oposición y, evidentemente, consultar a la militancia. La ruptura de Junts ha sido recibida por parte del Gobierno con una sensación de tremenda comprensión y suavidad. No hay reproches, ni uno solo. Mano tendida, diálogo, se habla de todo eso. Ni siquiera, como ya hizo Sánchez días atrás, se reclama, oiga, es que no ha habido tiempo suficiente para cumplir los compromisos de esos llamados acuerdos de Bruselas a los que se ha remitido desde el minuto cero Puigdemont, porque hoy es el 8º aniversario de esa declaración unilateral de independencia que quiere ahora rescatar del olvido de muchos y de la agonía de otros. Puigdemont ha decidido romper definitivamente con Pedro Sánchez. La ejecutiva de Junts, reunida este lunes en Perpiñán, ha tomado la decisión por unanimidad. Los independentistas han debatido durante más de 3 horas los términos exactos de este divorcio político con el PSOE. Ahora la palabra la tienen los militantes, que deberán ratificar o rechazar esta ruptura en una consulta interna. Todo apunta a que retirarán su apoyo en el Congreso y por el momento descartan una posible moción de censura. La decisión se venía gestando desde la semana pasada, cuando la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, advirtió a Pedro Sánchez que había llegado la hora del cambio. I començar a parlar, senyor Sánchez, de l'hora del canvi. Moltes gràcies. Con esa frase, Nogueras anticipaba el fin de la alianza sellada hace casi 2 años en Bruselas, por la que Junts apoyó la investidura de Sánchez a cambio de la ley de amnistía. Desde el partido aseguran que mantener el pacto con el PSOE es ya insostenible. El principal asunto pendiente es la oficialidad del catalán en la Unión Europea, aunque también está la aplicación de la amnistía a Puigdemont, así como la delegación de las competencias de inmigración a Cataluña. Desde Sumar y Podemos restan crédito a la ruptura de Junts. Mano tendida para seguir dialogando y plena voluntad por nuestra parte de seguir colaborando. Junts en ningún caso va a tumbar a este gobierno. En las filas socialistas intentan aparentar tranquilidad. Hay diálogo, hay mano tendida, hay negociación. Bueno, estamos tranquilos, este es un gobierno que cumple sus compromisos. Aunque reconocen que cada vez se hace más difícil terminar la legislatura. La realidad es que desde el minuto 1 esta legislatura es un laberinto sin salida, pero no solo para el gobierno, lo es para todos los que apoyaron la investidura. Hay rupturas que acaban siendo importantes, no tanto porque te hacen caer, sino porque cuando te caes, cuando estás en el suelo, el que te tumba no se quiere manchar las manos de sangre. Entre otros, en este caso se ve claro porque deben pensar que la sangre es española y no la suya. Así es que no van a practicar el último acto, que es la moción de censura. Ahora viene la sequía del que no gana ni mayorías en el Pleno de Congreso, así que los 7 votos de Junts se van a echar a faltar. Dejan a Sánchez en el suelo, con los presupuestos sin siquiera ser esbozados, con la ley Bolaños que mañana pasará por el Consejo de Ministros, con lo que ustedes quieran. Una moción de censura no está sobre la mesa para los separatistas. Ni les va ni les viene la gobernabilidad de España. Ahora lo de Junts nos enseña muchas cosas. ¿Qué cosas? Pues que el huido Puigdemont condicionaba lo que opinaba de su ejecutiva y eso de someter la cosa a la consulta de las bases como si fueran un verdadero rebaño. La opinión del líder supremo. Puigdemont rompe porque a él no le han dado la amnistía y él no puede volver a Barcelona y eso es lo que prima. Luego el resto pues se adereza según quién es el cliente que viene a comer al restaurante de Junts. ¿Sánchez puede arreglar todo eso? Pues es muy improbable. ¿Por qué? Pues porque el Tribunal de Justicia Europeo debe aprobar una cuestión prejudicial que es muy difícil de salvar y eso se va a conocer a primeros de año. Segundo, porque el propio Tribunal Constitucional tiene que decidir los primeros recursos de los condenados y luego los recursos presentados por los fugados.
El primero va a ser el de Turull, que tiene ya ponente, y se trata, eso también es una mala noticia, del conservador José María Macías. 2 escollos que tienen muy mala pinta. Y en el plano político hoy también es noticia que Pilar Alegría será desde hoy la encargada de política autonómica dentro de la dirección del Partido Socialista. Alegría, hoy portavoz del Gobierno, sustituirá en el cargo al senador fallecido Guillermo Fernández Vara y acumulará 5 cargos entre la Ejecutiva y el partido. Alegría es portavoz del Ejecutivo de España, ministra de Educación y Deportes, ocupa 2 carteras, líder de los socialistas aragoneses y desde hoy secretaria de Política Autonómica. Será además la candidata socialista a las próximas elecciones de Aragón. El presidente precisamente de este gobierno, el popular Jorge Azcón, ha advertido este lunes a la secretaria general del Partido Socialista Regional, a Pilar Alegría, que quien mucho abarca, poco aprieta. Sumar está sondeando con el PSOE la posibilidad de presentarse en forma conjunta en las provincias en las que la formación de ultraizquierda no consigue históricamente diputados. Sería una especie de cesta de rescate de todos esos votos que la ultraizquierda consigue, pero que luego no le dan para conseguir escaño. Se quedan diluidos entre los restos. La medida podría aplicarse hasta en 30 provincias y tendría más sentido en el voto para el Senado que no en los de los diputados para el Congreso. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz planean presentarse juntos en más de 30 provincias en unas próximas elecciones generales. Curiosamente, en esas provincias, concretamente 33, suele ganar el PP, mientras que el PSOE queda como segunda fuerza y Sumar ni siquiera logra representación electoral. Para cambiar esta situación, el presidente y la vicepresidenta segunda quieren mover ficha en las provincias donde se juegan entre 3 y 5 diputados. Tienen en el radar, por ejemplo, Salamanca, Valladolid o León, donde calculan que los votos del PSOE, junto con los de Sumar, podrían arrebatar al menos un escaño al Partido Popular. Podemos no tiene constancia de este plan. En Moncloa creen que podrían invitarles a sumarse, pero se espera que lo rechacen. Aún así, el objetivo está claro: mejorar los resultados de las últimas elecciones y superar los 52 escaños que suma actualmente la izquierda en el Congreso. La estrategia no ha sentado bien dentro de Izquierda Unida, que a diferencia de Sumar sí tiene estructura en muchas de estas provincias. Es especialmente fuerte, por ejemplo, en Andalucía, pero no todos serían beneficios para el PSOE, ya que tendría que ceder puestos importantes de sus listas a miembros de Sumar para cerrar el acuerdo. Los expertos en demoscopia consideran que esta jugada tendría poco recorrido y que su impacto sería mayor en el Senado, sobre todo si también se sumara Podemos. En el Congreso, dicen, solo podría servir para rascar algún escaño en las provincias donde la diferencia con el PP sea muy pequeña. Aseguran que incluso en ese caso el cambio sería de 2 a 5 escaños, algo insuficiente para que Sánchez y Yolanda Díaz logren darle la vuelta al tablero electoral que señalan las encuestas. Y en tribunales, Vox pide ahora la entrada y el registro de la sede de Ferraz y de los domicilios de los altos cargos socialistas que pudieron cobrar en metálico en etapas anteriores. Lo hacen después de conocerse que el exgerente, en la época de Ábalos de Ferraz, se llevó una copia en efectivo de la contabilidad de los años en los que estuvo al frente. Vox pedirá la entrada y registro de la sede del PSOE en Ferraz y también de los domicilios de los altos cargos del PSOE que hayan tenido acceso a la contabilidad del partido. Los servicios jurídicos de Vox van a presentar un escrito, una petición de una medida cautelar en el juzgado de guardia para pedir la entrada y registro de la sede del PSOE en Ferraz a fin de evitar el riesgo evidente de destrucción de pruebas. Igual que vamos a pedir una orden de entrada y registro en los domicilios particulares de todos aquellos cargos del Partido Socialista que puedan haber tenido acceso a esa contabilidad. El anuncio coincide con una nueva información que apunta al exgerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón. Según el diario El Debate, hizo una copia de la contabilidad del partido días antes de dejar el cargo. En esa copia se incluyen los pagos en sobres con dinero en metálico a Pedro Sánchez y también a otros miembros del partido.
El documento copiado no está bajo custodia judicial y el portátil que Moreno devolvió al PSOE al dejar el cargo fue formateado hasta en 2 ocasiones, eliminando todos los datos. El Tribunal Supremo considera que la copia en manos del exgerente socialista es especialmente relevante para determinar el alcance de la financiación paralela del PSOE. Destaca la donación de 1 millón de euros al Instituto de Salud Carlos III en mayo de 2020 durante la pandemia, porque esas cifras no cuadran con lo que el partido había recaudado hasta entonces. Según los agentes, en apenas 17 días, la cantidad recaudada se duplicó hasta alcanzar el millón, algo difícil de explicar solo con aportaciones de afiliados. Los investigadores buscan esclarecer el origen de esos fondos y las entregas de efectivo en la sede del PSOE. Este miércoles, el juez Leopoldo Puente ha citado al exgerente Mariano Moreno Pavón y a la secretaria del PSOE, Celia Rodríguez, para aclarar todos estos movimientos. Sabíamos que el Tribunal Supremo tenía previsto juzgar a Álvaro García Ortiz, al fiscal general del Estado, entre los días 3 y 13 del mes que viene. ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo? Pues ya saben, la presunta revelación de secretos en la persona de, o como dañado del ciudadano contribuyente que es pareja de Isabel Díaz Ayuso. Hoy se nos ha hecho saber que el Tribunal Supremo tomará declaración como imputado a García Ortiz el próximo 12 de noviembre a eso de las 10 de la mañana, según las previsiones del Alto Tribunal. Ya saben ustedes que en el meollo de la cuestión está que el fiscal pudo haber facilitado a un medio de comunicación el contenido confidencial de un correo electrónico que el abogado del novio de Ayuso, Alberto González Amador, había enviado al fiscal del caso, que se seguía contra él, en el que le proponía un acuerdo con el Ministerio Público y el reconocimiento, tras ese acuerdo, de 2 delitos fiscales por valor de 350.000 euros. Y además el Gobierno aprobará mañana la conocida como Ley Bolaños, una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que redobla los poderes del fiscal general del Estado. La principal novedad va a ser la desaparición de los jueces de instrucción. El fiscal general seguirá siendo el responsable de ejercitar la acción penal, pero también va a asumir la dirección de los procedimientos de investigación criminal. Por otro lado, y uno de esos puntos más polémicos es que a partir de ahora los partidos políticos, los sindicatos o las asociaciones dependientes de ellos no van a poder personarse como acusación popular. La norma ampliará además a 5 años el mandato del fiscal general del Estado, que dejará de coincidir con las de los respectivos gobiernos. El proyecto, que de momento no cuenta con los apoyos necesarios para ser refrendado en el Congreso, entraría en vigor en enero de 2028. Esto quiere decir que no va a afectar a aquellos delicados procesos judiciales que en estos momentos afectan al entorno del presidente. El calvario de Mazón, el presidente valenciano, continúa en esa comunidad. La juez que lleva el caso ha reclamado todas las llamadas telefónicas que se hicieron desde los dispositivos móviles del presidente valenciano el día de la Dana. Al mismo tiempo, la periodista con la que el presidente Mazón comió en el restaurante El Ventorro deberá declarar en ese mismo juzgado. Hoy, sin ir más lejos, reprochan a Mazón que al término de esa comida acompañara a la periodista al parking en lugar de irse a toda velocidad al centro de emergencias. Mazón abordaba la situación de lo que se ha conocido hoy y hablaba de falta de respeto hacia su persona. Y María Guardiola, la presidenta extremeña, ha adelantado los comicios para el 21 de diciembre de este año. Era de esperar, después de que la semana pasada tanto Vox como el Partido Socialista presentasen enmiendas a la totalidad de las cuentas y no se hayan movido de esa posición. María Guardiola ya había adelantado, como lo han hecho otros presidentes autonómicos del Partido Popular, que si no tenían cuentas para el año que viene adelantarían esos comicios. En el mejor momento económico y social de nuestra región se elige el freno, el bloqueo, y prolongar este bloqueo solamente beneficia a aquellos que exclusivamente piensan en encuestas y no piensan en personas. Hemos tendido la mano en todo momento para evitar unas elecciones y hemos llegado hasta el final. Les comunico que acabo de firmar el decreto de convocatoria de elecciones a la Asamblea de Extremadura para el próximo domingo 21 de diciembre del 2025.
Y en la página internacional, contundente victoria la de Javier Milei, el presidente argentino, en las elecciones legislativas de mitad de mandato que se celebraron anoche en Argentina. Contra todo pronóstico y después de esa sonora derrota en Buenos Aires el pasado 7 de septiembre, el jefe del Estado se ha impuesto en las elecciones de mitad de legislatura. El oficialismo se hizo con un 40,84% de los votos, mientras que el kirchnerismo apenas obtuvo un 31,6%. La gran sorpresa tuvo lugar en la provincia de Buenos Aires, que es tradicionalmente peronista, donde su candidato fue designado apenas hace 18 días. El triunfo da un respiro en la gestión del mandatario, que las últimas semanas se ha encontrado arrinconado por los casos de corrupción y por la crisis económica que sufre el país. Y la persona que también ha seguido muy de cerca estas elecciones legislativas fue anoche Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, que condicionaba un rescate a Argentina a que Milei ganase anoche. Los mercados también reflejaron en la noche del domingo el éxito electoral del gobierno. De hecho, una vez conocidas esos resultados, las acciones de empresas argentinas en el mercado de Wall Street crecieron hasta un 15%. Ahí están viendo esa felicitación del presidente estadounidense a Javier Milei. Y Estados Unidos está a punto de un acuerdo con China que va a evitar una nueva espiral de los aranceles. Scott Bessent, el secretario del Tesoro norteamericano, anunciaba significativos avances en el acercamiento a China antes de la reunión entre Trump y Xi Jinping, que está prevista para finales de esta semana. Trump está en plena gira asiática, primero en Malasia, ahora en Japón, donde ha sido recibido por el emperador nipón. Los mercados han celebrado con alzas muy significativas este acercamiento que podría evitar, parece que lo va a hacer, un arancel potencialmente ruinoso del 157% sobre los productos chinos en Estados Unidos. Y aquí en Madrid también es noticia la detención de 2 menores del centro de Hortaleza después de protagonizar anoche un intento de fuga y lesionar a varios educadores de ese centro. El incidente se produjo en torno a las 10 de la mañana, cuando 3 internos de origen marroquí trataron de fugarse del centro. Una vez descubiertos, se inició una pelea entre los menores, los educadores y los vigilantes. Los agentes procedieron a la detención de 2 de ellos por delitos de amenazas y lesiones leves. El tercer menor logró escapar y todavía no ha sido localizado. 12 meses después y siguen impresionando las imágenes de Paiporta. Esa es la razón por la que el Toro Televisión mañana va a tener un epicentro en la zona de La Dana, con un programa especial que se va a llevar a cabo allí en directo. Así es, 12 meses después de esa riada, municipios como el de Paiporta todavía no logran recuperarse de esa noche, de esa riada que les afectó y que les sigue afectando en su día a día. En Paiporta, precisamente, fue donde más víctimas mortales hubo de ese contador que llegó hasta los 229 fallecidos. Decenas de bajos y de viviendas siguen destrozadas, como pueden ver, y algunos de ellos apuntalados por el daño estructural que sufrieron. También los colegios siguen sufriendo los estragos. El CEIP Leorta comenzó precisamente esta semana a instalar barracones en los que sus alumnos, que hasta ahora se desplazaban a Valencia para estudiar, podían volver a recibir allí las clases. En el Barranco del Pollo, que se desbordó aquella tarde, se acordarán, los trabajos siguen su curso. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que continúen con la señal del Toro Televisión. Y les dejamos con En Dos Continentes como cada noche. Hasta mañana.